los bendiga, qué bueno poder reencontrarnos nuevamente aquí en este programa que esperamos sea de bendición para tu vida. Hoy vamos a estar hablando acerca de buscar la voluntad de Dios. Hemos tenido una semana gloriosa donde distintos predicadores, pastores nos han traído diversos mensajes enfocados a este tema y han sido de gran bendición para nosotros y hoy nos acompañan. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, bendiciones? Bueno, queríamos hoy que nos compartan un poquito de lo que hemos hablado en esta semana, que ha bendecido a tanta gente aquí en la iglesia. Sí, principalmente le damos gracias a Dios, ¿no? Porque yo creo que tanto todos los que estamos acá como los que pudieron asistir a esta serie de reuniones ha sido de mucha bendición, por así decirlo, de mucha edificación para nuestras vidas en el área espiritual, ya que pudimos darnos cuenta de lo importante que es, sobre todo en el principio del año, buscar la voluntad de Dios. Qué bueno, porque todos los años la iglesia dedica generalmente la primera semana o la segunda semana colocar todo delante de Dios, ¿no? Para que el 2014 que empieza, lo que venga hacia nuestras vidas, nuestra familia, esté ya en las manos del Señor, aceptando su voluntad. Y le damos gracias porque ha venido muchísima gente que tiene hambre de saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿Y qué le podemos decir a la gente que nos mira acerca de la voluntad de Dios? Que decimos que es buena, es agradable y es perfecta, ¿no? Así es, la voluntad de Dios, primero tenemos que entender que no es el plan que Dios tiene para con nuestras vidas, es lo que Dios quiere y lo que ha planeado para cada uno de nosotros. Eso en primero nos da la seguridad de saber que no estamos a la deriva en este mundo, sino que tenemos a alguien que se preocupa por nuestras vidas, que se preocupa por nuestro presente, por nuestro futuro y por todo lo que vendrá en nosotros. Y es más, ya tiene un plan trazado para cada uno de nosotros. Y lo que nosotros buscamos al hacer su voluntad es simplemente acomodarnos a ese plan que Dios ya tiene preparado para nuestras vidas. Y eso es lo que venimos a buscar. Lo importante es buscar el consejo de la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Y a lo largo de la semana estuvieron dándose muchas enseñanzas, ¿no? Día tras día, con diferentes expositores, diferentes pastores y siervos de Dios que pudieron exponer a la luz de la verdad, de la palabra de Dios, cuál es el plan de Dios para nuestras vidas y qué es lo que dice la Biblia, el libro en el cual nosotros creemos, qué es lo que dice acerca de justamente su voluntad, de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Correcto. Pastor Alanís, si una persona no sabe cuál es la voluntad de Dios, ¿puede vivir una vida de fracaso acá en la tierra? Sin duda, la voluntad de Dios es la que nos guía. Es más, Jesús antes de irse dijo: es necesario que yo me vaya, que venga el Espíritu Santo y Él los va a guiar a toda la verdad. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta, y lo hemos aprendido, lo hemos recibido en estos días a través de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo es el que nos va a ir guiando cómo debemos adaptarnos, ¿no es cierto? Una de las prédicas decía que no nos debemos conformar a este siglo, sino que debemos entender la voluntad de Dios. Pero si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo la vamos a entender? Humanamente es imposible. Así es. Y el Espíritu Santo fue el que inspiró a hombres santos a escribir la palabra. Entonces, lo que está allí escrito en la palabra es lo que nos va a abrir los ojos para no errarle a la voluntad de Dios y, agradándole a Dios, recibir sus bendiciones. Pastor Alexander, vos hablaste acerca también de que la voluntad de Dios no es secreta. Sí, me tocó compartir una oportunidad en estos días de la Semana de la Voluntad de Dios acerca de eso, precisamente, que la voluntad de Dios no es secreta. El canon bíblico ya ha sido cerrado, la palabra de Dios ya ha sido revelada a nuestras vidas y nosotros a través de ella podemos conocer la voluntad de Dios. El salmista David, en una oportunidad, inspirado por el Espíritu Santo, él dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. A través de esas sagradas escrituras podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Con respecto a los jóvenes, ¿no? Dios está en su trono, Jesucristo está sentado a su diestra, el Espíritu Santo está aquí en la tierra porque el Padre mandó al Hijo, el Hijo resucitó, envió al Espíritu Santo. Dios nos está mirando, ¿no? Dios anhela que los jóvenes hagan su voluntad en este mundo tan cambiante
donde hay un sistema, ¿no?, que los está llevando hacia una dirección, ¿cuál es la actitud que tiene que tener un joven para poder encontrar entonces la voluntad de Dios y le vaya bien? Con más importancia, el joven es el que tiene que encaminarse en este tiempo en la voluntad de Dios, ¿no? Porque es aquel que tiene mucho tiempo por delante. Entonces, en todo el tiempo que va a venir en el futuro, qué mejor que caminarlo de la mano de Dios. O sea, que no es que, bueno, vamos a dejar buscar lo que Dios quiere para cuando tenga ya más de determinada cantidad de años, sino que mientras más temprano, en la más temprana edad, uno busque lo que Dios quiere, será de mucho beneficio y bendición. ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida, mientras vayan pasando los años, todo eso, ese recorrido, lo vamos a ir caminando de la mano de Dios y haciendo lo que Dios quiere. Obviamente que para un joven muchas veces es difícil, ¿no? Porque hay un pasaje que compartimos también en el libro de Romanos. El apóstol Pablo les dice allí a los que habían creído en Cristo: no se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir? No se amolden, no se adapten a la corriente o al común denominador de pensamiento de las personas de este tiempo, ¿no? Y hoy podemos ver que muchas veces todas las cosas que la Biblia recalca y remarca como principios básicos de la vida cristiana, como principios bíblicos, como cosas categóricas, mandamientos categóricos que Dios ordena para que cada uno de nosotros sigamos, esas cosas hoy son dejadas de lado por la mayoría de los jóvenes y de las personas en el común de la sociedad. Entonces el joven, cuando quiere agradar a Dios, se encuentra de que va como a contramano en realidad. Como el salmón, podemos decir, contra la corriente. Así. Pero bueno, cuando nosotros confiamos en la palabra de Dios, entendemos que a pesar de que muchas veces tengamos que enfrentarnos, es decir, no enfrentarnos en sentido de lucha, sino enfrentarnos en el sentido en que van, ir en contra quizás del pensamiento de esta sociedad o de este mundo, pero obedeciendo a Cristo, nos damos cuenta que nuestra vida empieza a ser gloriosa, porque ya no estamos buscando la aprobación de una persona, ni la otra, ni agradarnos a nosotros mismos, sino que nos estamos dando cuenta que estamos agradando a Dios. Y es más, la gente del mundo, la gente que no conoce a Cristo, queremos decir, la gente que no ha nacido de nuevo y no ha recibido la palabra de Dios, seguía no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a su propia voluntad. Busca en su autonomía de su voluntad seguir sus propios deseos, ¿no? Sus propios deseos, sus anhelos. ¿Y qué dice la Biblia? Los deseos pasan. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vos, aparte de ser pastor, ¿qué estás estudiando? Estoy estudiando Derecho. Derecho. Se nota, porque hablas bastante. Vamos al pastor con experiencia, el pastor Alanís. Jesucristo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A veces cuesta hacer la voluntad de Dios. Y sí, no es fácil y necesitamos por sobre todas las cosas de la gracia de Dios para que podamos llevarla a cabo, porque humanamente querer hacer la palabra de Dios, cumplir con la voluntad de Dios, nos lleva a enfrentarnos, como decía el pastor Joel, a la corriente de este mundo. Así es. Y no es fácil. Humanamente a uno le duele que lo rechacen, a uno le duele las críticas, le duele que te digan, estás loco, cosas como esas. Entonces uno tiene que luchar contra esos prejuicios, tiene que luchar contra esas cosas y someterse a la voluntad de Dios para que Dios te pueda llevar a cumplir el propósito que Él estableció. Entonces, pero para eso nosotros debemos saber resistir desde nuestra voluntad todo lo que el mundo nos va a presentar, ¿no es cierto? Todos los obstáculos que el mundo, y que a veces la misma gente que no entiende, gente que te rodea, no entiende que la voluntad de Dios es, como decía el pastor Alexander, buena, agradable, perfecta. Pero ellos, al tener que negarse a cosas que todo el común de la gente las hace, es como que estás loco, ¿cómo vas a dejar? Sigue a la multitud, digamos. Claro, entonces lo que hace la mayoría está bien, pero no siempre es así. Bueno, Cristo habló de que este camino es estrecho y angosto, y son pocos los que lo hallan, y que es el camino que va a la vida, porque ancho y espacioso es el camino, y muchos son por el que él entran,
que va a la perdición. Ahora, hay gente, como decir, que no entienden y otros, Pastor Alaní, que no quieren entender, porque no les conviene por ahí dejar esto, dejar algunas cosas, pero en la ignorancia espiritual no pueden comprender esto, que Cristo tiene algo superior, algo mejor. Te pregunto, Pastor Alexander, haciendo la voluntad de Dios, ¿hay un beneficio personal? ¿Hay un beneficio hacia el matrimonio, hacia la familia, en el trabajo? ¿Nos conviene hacer la voluntad de Dios? Totalmente, pastor. Te estoy hablando en lo cotidiano para que la gente me entienda, porque dicen, no, bueno, ustedes por ahí llaman felicidad porque cantan, porque van a la iglesia. No, en lo cotidiano te estoy hablando. Mire, pastor, no significa el hecho de que, hago la voluntad de Dios, no voy a tener ningún problema, por ejemplo. Sí. Felicidad, gozo, no es sinónimo de no tener problemas, pero viene un gozo a nuestras vidas. La palabra de Dios dice que en el Señor habita la plenitud de la deidad, en Él habita la plenitud de todas las cosas. Y cuando nosotros tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios, podemos sentir esa plenitud en nuestras vidas, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El pastor Alaní decía algo una palabra que compartió la pastora Graciela Esforza en esta semana. Ella dijo: somos necesitados de su gracia. Y si hay algo que necesitamos nosotros para hacer la voluntad de Dios y vivir esa vida que Cristo quiere que cada uno de nosotros vivamos, es aferrarnos de su gracia para que Él nos fortalezca en las debilidades. La gracia de Dios, bueno, queremos decirle a nuestros televidentes, sería el favor no merecido que Dios nos da a cada uno de nosotros. No merecemos esos favores porque todos pecamos y nos rebelamos contra Dios. Y Dios cargó el pecado de todos en Cristo Jesús. Nos envió a Cristo a pesar de nuestros pecados. Estamos perdidos, dicen, nuestros delitos y pecados. Y Dios dijo, en vez de decir, bueno, le mando fuego y los termino a esta gente, no. En medio de ese pecado, de esa confusión, de esa maldad del hombre, Dios nos envía a su Hijo para salvarnos. Es algo que tan profundo. Es una del amor, ¿no? Que muestra el amor de Dios, porque es la voluntad de Dios, pastor, que todos los que nos están mirando sean salvos. Capo, estamos hablando de salvación. De salvación. Estamos hablando de salvación y de la voluntad de Dios. Cristo no vino acá a mejorarnos un poco la vida. Cristo vino a salvarnos. Cuidado, que no cerremos los ojos en esta tierra y los abramos en un lugar donde no está Dios. Cristo vino a salvarnos. O sea, que el que recibe a Cristo tiene la vida eterna. Esto no es un juego, si me parece, no. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, dice, pero el que no creyere, lamentablemente será condenado. Y a veces no es porque uno no quiere, no entiende, porque sabe que tiene que dejar algunas cosas para Cristo. El problema es que muchas veces la gente no alcanza a descifrar de qué tengo que ser salvo. Ajá. Porque hay gente que dice, no, pero yo soy bueno, no le hago mal a nadie y cree que con eso es suficiente. Y todos creemos eso, o creímos eso. Pero la palabra de Dios nos enseña que si no hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, no tenemos herencia en el reino de los cielos. O sea que el destino final sería el infierno. Así de uno. Es simple. Es claro, claro. El tema es, porque muchos dicen así, Pastor Alaní, pero ¿cómo un Dios tan bueno va a mandar a la gente al infierno? Vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. Todos los hombres van rumbo al infierno, porque por sus pecados, por su rebelión contra Dios, no pueden ir al cielo, porque Dios es santo, y ensuciaríamos el cielo. Todos íbamos al infierno. Dios dice, no quiero que vayan al infierno. Les voy a dar una salida, les voy a mandar a Cristo. Él va a ocupar el lugar de ustedes, para que todo aquel que en él crea ahora no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no los va a mandar al infierno. El mismo hombre dice, rechazo a Jesús, directa o indirectamente. Cuando dice, no, mañana, después, no quiero, no me parece, no, son buena gente, pero cada uno está decidiendo. Seguro. Es una decisión de la persona. Por eso es la voluntad. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna a través de Cristo Jesús, ¿o no? Y eso es lo que nos diferencia de lo que es una religión. Porque Discúlpame,
ahí está la respuesta a la pregunta que se hace la gente: ¿de qué tengo que ser salvo? ¿No parece poco de la condenación eterna? Que decíamos que aquí nos diferenciamos de lo que es una religión, porque la religión parte de las acciones que puede hacer un hombre buenas relativamente para acercarse a Dios. Parte de la propia voluntad del hombre de acercarse a Dios. Aquí es diferente, parte de la incapacidad del hombre de acercarse a Dios y del favor, de la gracia que hablábamos de Dios para acercarse a nuestras vidas, enviarnos a su Hijo, y nosotros simplemente aceptar este regalo inmerecido de Dios y decir: bueno, ahora que Dios me ha enviado a su Hijo, voy a aceptar y voy a empezar a vivir este estilo de vida conforme a Él, conforme como Él quiere, y entonces de esta manera andar en su voluntad. Y ahí es como que cierra lo que es la voluntad de Dios. Dios nos quiere salvar y nos salva, y cuando nosotros recibimos la salvación, aún en esta vida, se ven también las repercusiones de haber elegido por Cristo, porque nos empieza a ir bien también en las cosas cotidianas. El mismo Jesús llenó su boca diciendo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Cuál era el fin de Jesús aquí en la tierra? ¿Cuál era su voluntad? El propósito de Dios, la voluntad de Dios era, en sí Jesús vino para mostrarnos el amor del Padre hacia nosotros. Él sabía que Él venía para ser crucificado, para ser muerto, resucitar, porque Él mismo en un momento le dice a sus discípulos: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Él sabía, Él tenía claro, pero Él sabía que lo hacía por nosotros. Él no iba a pagar sus pecados o los pecados del Padre. No, Él cargó nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados. El propósito de Él era cumplir la voluntad del Padre. Es más, en el pasaje que compartía hoy en la prédica, sí, en una parte vos decías que Él dijo: yo tengo mi comida, que es hacer la voluntad de mi Padre. O sea que Él siempre priorizó la voluntad del Padre. Antes que la comida natural, la voluntad. Por sobre todas las cosas priorizó la voluntad del Padre, ¿no es cierto? Me impacta, pastor, esa palabra que dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Ese amor de Dios a través de su Hijo salvándonos en esa cruz. Ahora, el amor del Padre Dios. Jesús dijo estas palabras: nadie viene a mí si el Padre no lo envía, ¿no? El amor del Padre. Tenemos un Padre, pero extraordinariamente bueno y misericordioso. Él nos dio lo mejor que tenía, a su Hijo. Algunos dicen por allí en su ignorancia: pero bueno, ¿por qué no vino Él que mandó a su Hijo, no? Esas son profundidades de la deidad. Pero te puedo asegurar que es mucho más grande el dolor de perder a un hijo que un padre pueda recibir la muerte. Porque cuando vos tenés a un hijo que se está muriendo, vos le decís al mismo Dios: llévame a mí y no a mi hijo, porque el dolor es más grande. Entonces, claro, lo que sufrió el padre fue impresionante al ver allí a su hijo. Ahora, a mí me quebranta el alma. La voluntad de Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para rescatarnos a nosotros, viles pecadores, y hoy tener una vida nueva. Y cuando digo vil pecador, no estamos hablando de que somos gente perversa, malvada. No, ese pecado que todos tenemos, porque todos fallamos, todos nos hemos equivocado. Pero damos gracias a Jesucristo, que a través de su sangre fueron perdonados todos nuestros pecados. Hizo pedazos todos los pecados de los hombres. A mí me impacta, quiero que comenten también ustedes, ¿cuánto tiempo nos falta, director? 3 minutos. Cuando Jesús tenía que entregar su vida allí en la cruz, ¿no? Y él va allí a Getsemaní, a ese monte que nos habla Getsemaní de molino de aceite. Allí es donde molían las aceitunas para sacar la unción, ¿no? Y también el aceite. Y Jesús estaba ahí en Getsemaní, iba a ser triturado por causa de nuestros pecados. Él sabía todo lo que se le venía: los clavos, el látigo satánico de Roma, hecho a pedazos su espalda, las escupidas, el rechazo, la corona de espinas, la cárcel, el dolor, la traición de Judas, la vergüenza que tuvo Pedro de él. Todos sus discípulos le abandonaron,
con excepción de Juan, que estuvo allá al pie de la cruz. Y Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa de ira, esta copa que voy a beber, esta crucifixión, este momento, apártalo de mí, pero no como yo quiero, le dice, sino como tú quieres. Y usted puede decir que, bueno, Jesús estaba viendo, como Dios también, 100% Dios, 100% hombre, Jesús estaba viendo todo este sufrimiento que se le venía en el cuerpo. Pero quiero decir algo más. Jesús estaba allí en Getsemaní sudando tenía un sudor de sangre, gotas de sangre. Una presión tan grande vino a su vida porque él por primera vez iba a experimentar. Nunca lo había experimentado en toda la eternidad. Él por primera vez iba a ser separado de su Padre. El Padre iba a cargar el pecado de todos nosotros sobre Jesús, y Dios no oye a los pecadores, y se iba a cortar esa relación por primera vez y única vez en toda la eternidad. Por eso Jesús le dice al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo no le tenía miedo a la muerte, ni a los clavos, ni al dolor. Cristo iba a pasar la copa más pesada de separarse de este Padre amoroso. ¿Qué padre, qué hijo quiere separarse de su ser querido? Nos quedan segundos. Aporten algo y nos vamos. Puedo decir, pastor, se me viene a la mente ese texto bíblico que dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y fuimos hechos en él justicia de Dios. Esa separación que tuvo Jesús con su Padre por amor a cada uno de nosotros. Por amor a ti, por amor a mí, Cristo dio la vida. Ahora te toca a vos decidir. Ciertamente Él no está cercano. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En el libro de Romanos está esto, capítulo 10, verso 8. Nos vamos, el director ya tiembla cuando nos pasamos unos minutos. Gracias, Pastor Joel, Pastor Alanis y Pastor Alexander. Que Dios te bendiga mucho y acércate a Cristo porque Él verdaderamente te ama. Dios te bendiga. Todo ojo verá en el cielo tu poder. Adonai, Adonai. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y decirte: te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición.
quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte: por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi